La historia de Ismael es una historia de esperanza, conflicto y supervivencia. Es una narrativa que ha resonado a lo largo de los siglos, tocando los corazones de aquellos que buscan entender las complejidades de la fe y la familia. Es una historia que nos habla de las complejidades de la fe, la familia y el destino. Nos invita a reflexionar sobre las decisiones difíciles y los sacrificios que se hacen en nombre de la esperanza y la promesa divina. Ismael, hijo de Abraham y su sierva Agar, ocupa un lugar único y, a menudo, olvidado en la tradición bíblica. Su vida y su legado son testimonio de la lucha y la perseverancia en tiempos de incertidumbre. Su nacimiento, lejos de ser un evento secundario, marca un punto de inflexión en la narrativa bíblica, planteando preguntas sobre la promesa divina, la elección y el significado de la herencia. La llegada de Ismael no solo trajo alegría, sino también desafíos y conflictos que definirían el curso de la historia. Abraham, Dios me prometió que mi descendencia sería tan numerosa como las estrellas del cielo. Esta promesa divina fue un faro de esperanza en tiempos de duda y desesperación. Sin embargo, los años pasaban y su esposa Sara permanecía estéril. Cada año que pasaba sin un hijo era un recordatorio doloroso de la promesa aún no cumplida. La desesperación comenzó a apoderarse de ellos, haciendo tambalear su fe en la promesa divina. La incertidumbre y el dolor de la espera pusieron a prueba su devoción y su confianza en el plan de Dios. Sara, Abraham, toma a mi sierva Agar para que tengamos un heredero. Es nuestra única esperanza. Esta decisión, nacida de la desesperación, cambiaría el curso de sus vidas para siempre. De esta unión nació Ismael, el primer hijo de Abraham, un niño que llevaba consigo la esperanza de un futuro prometido. Su nacimiento fue un rayo de luz en tiempos oscuros, una señal de que la promesa divina aún podía cumplirse, aunque de maneras inesperadas. El nacimiento de Ismael trajo consigo una alegría agridulce. Para Abraham fue un momento de inmensa felicidad, pero también de incertidumbre. Si bien llenó un vacío en el corazón de Abraham, también trajo consigo nuevas preocupaciones y desafíos. La llegada de Ismael sembró la semilla del conflicto en el hogar, un conflicto que se intensificaría con el tiempo. La llegada de Ismael no anuló la promesa de Dios a Abraham de que tendría un hijo con Sara. Esta promesa seguía viva en sus corazones, esperando el momento adecuado para cumplirse. La tensión crecía a medida que pasaban los años, e Ismael se convertía en un joven. Cada día que pasaba, la promesa de Dios parecía más lejana, y la incertidumbre se apoderaba de la familia. Sara, al fin, estoy embarazada. La noticia fue un rayo de esperanza en medio de la tensión. El milagro que hemos esperado durante tanto tiempo se ha hecho realidad. La promesa de Dios finalmente se cumplía. Este es Isaac, el hijo de la promesa. Su llegada marcó un nuevo capítulo en la vida de Abraham y Sara. El nacimiento de Isaac, el hijo de la promesa, cambió el destino de Ismael para siempre. Ya no era el único hijo, y su lugar en la familia se veía amenazado. Ya no era el único heredero, sino que ahora compartía el afecto y la herencia de su padre con un medio hermano. La dinámica familiar se transformó por completo. La rivalidad entre Sara y Agar, ya latente, se intensificó con el nacimiento de Isaac. Las tensiones entre las dos mujeres se volvieron más evidentes y difíciles de manejar. Sara, Abraham, temo que Ismael, el hijo de la esclava, pueda usurpar el lugar que le corresponde a nuestro hijo Isaac. La preocupación de Sara reflejaba el temor de una madre por el futuro de su hijo. La tensión en el hogar de Abraham llegó a un punto crítico. Las disputas y los desacuerdos se intensificaron, creando un ambiente insoportable. La Biblia narra cómo Sara exigió a Abraham que expulsara a Agar e Ismael al desierto, una decisión que no fue tomada a la ligera. Sara, consumida por los celos y la inseguridad, no podía soportar la presencia de Agar e Ismael en su hogar. Este acto cruel sumió a Abraham en una profunda tristeza. Aunque amaba a su hijo Ismael, se vio obligado a tomar una decisión desgarradora. La tristeza de Abraham era palpable, un reflejo de la crueldad de la situación. Sin embargo, Dios le aseguró que Ismael también sería padre de una gran nación. Esta promesa divina fue un rayo de esperanza en medio de la oscuridad, una garantía de que el destino de Ismael no sería olvidado. Abraham,
Aunque esto me cause gran dolor, debo obedecer. La obediencia a Dios era una parte fundamental de la fe de Abraham, y aunque su corazón estaba roto, confiaba en el plan divino. Dios me ha prometido que Ismael también será padre de una gran nación. Esta promesa era un consuelo, pero no aliviaba completamente el dolor de la separación. Agar e Ismael, abandonados y con pocas provisiones, se encontraron solos en la inmensidad del desierto. La vastedad del desierto era abrumadora, y cada paso que daban parecía llevarlos más lejos de la esperanza. El calor era implacable, el agua escaseaba y la desesperación se apoderó de ellos. Cada día era una lucha por la supervivencia, y la esperanza se desvanecía con cada amanecer. Agar, a Sagar, no puedo soportar ver morir a mi hijo. ¿Qué será de nosotros? La desesperación de Agar era profunda, un grito de angustia en medio de la desolación. La Biblia describe a Agar llorando bajo un arbusto, sin fuerzas para presenciar la muerte de su hijo. Su llanto era un eco de la desesperación humana, una súplica silenciosa por un milagro. El destierro de Agar e Ismael es un episodio desgarrador que nos habla de la fragilidad de la vida y la crudeza de la existencia humana. Es una historia de dolor y pérdida, pero también de resistencia y esperanza. Es un recordatorio de las consecuencias del odio y la intolerancia, y de cómo estos sentimientos pueden llevar a decisiones devastadoras. La historia de Agar e Ismael nos enseña sobre la importancia de la compasión y la empatía, y de cómo, incluso en los momentos más oscuros, la esperanza puede surgir de las cenizas. La promesa de Dios a Ismael es un testimonio de que, incluso en la adversidad, siempre hay una luz al final del túnel. En medio de la desesperación, Dios escuchó el llanto de Agar y el lamento silencioso de Ismael. Un ángel del Señor se apareció ante ellos, ofreciendo consuelo y una promesa de esperanza. Ángel del Señor, ángel del Señor, no temas, Agar. Dios ha escuchado el clamor de tu hijo, lo convertiré en una gran nación. Las palabras del ángel fueron un bálsamo para el alma de Agar. Levantándose con renovada esperanza, descubrió una fuente de agua que había pasado por alto en su desesperación. Agar, a Sagar, mira, Ismael, agua. Dios no nos ha abandonado. Ismael bebió y recobró sus fuerzas, salvado milagrosamente de la muerte. El encuentro con el ángel marcó un punto de inflexión en la vida de Ismael. Ya no era solo el hijo desterrado, sino un elegido de Dios, destinado a grandes cosas. La promesa divina le daba un nuevo propósito, una razón para vivir y prosperar en el desierto. A pesar de las adversidades, nunca olvidó la promesa de Dios. La Biblia nos dice que Ismael se casó con una mujer egipcia y tuvo 12 hijos, los jefes de las 12 tribus que llevarían su nombre. Se convirtió en padre de una gran nación, cumpliendo así la promesa que Dios le había hecho a él y a su madre en el desierto. Ismael, as Ismael. Mi historia nos enseña que la adversidad puede forjar el carácter y la fe. El hijo desterrado se convirtió en un símbolo de resiliencia, un ejemplo de cómo la gracia de Dios puede manifestarse incluso en los lugares más inesperados. Ambos asistieron al entierro de su padre Abraham, un momento de dolor compartido que les permitió reconciliarse después de años de distancia. Ismael, as Ismael. Este reencuentro nos habla del poder del perdón y la importancia de la familia, incluso cuando las heridas del pasado parecen difíciles de sanar. Ismael, a pesar del dolor del destierro, honró a su padre y se reconcilió con su hermano. La descendencia de Ismael se extendió por el desierto, formando tribus nómadas que dominaron las rutas comerciales y se convirtieron en un puente entre las culturas de Oriente Medio. Su historia se entrelaza con la de otros pueblos, dejando una huella imborrable en la región. La Biblia menciona a los descendientes de Ismael en varias ocasiones, reconociendo su importancia en el desarrollo de la historia bíblica. Aunque a menudo se les presenta como un personaje secundario, la influencia de Ismael y su legado son innegables. La figura de Ismael trasciende la tradición judía y cristiana, ocupando un lugar central en el Islam. En el Corán, Ismael es considerado un profeta, ancestro del profeta Mahoma y constructor de la Kaaba en la Meca, el lugar más sagrado del Islam. La historia de Ismael nos recuerda las raíces comunes de las tres grandes religiones abrahámicas: el judaísmo, el cristianismo y el islam.
Es un personaje que une a millones de personas en todo el mundo a través de la fe y la tradición. La historia de Ismael sigue resonando en la actualidad. Nos habla de la importancia de la familia, la necesidad de superar la intolerancia y la capacidad del ser humano para sobreponerse a la adversidad. En un mundo cada vez más dividido por las diferencias religiosas y culturales, la figura de Ismael nos invita a construir puentes de diálogo y entendimiento. Es un recordatorio de que todos somos hijos de un mismo Dios, llamados a vivir en paz y armonía. Recordar a Ismael, el hijo olvidado, es una forma de luchar contra la indiferencia y construir un futuro más justo y fraterno para todos.